Anoche, algo rozó mi cara mientras dormía, y no era mi propia respiración. Desde el primer instante supe que no podía ignorarlo. Me desperté con el cuerpo entumecido, la almohada húmeda de sudor, y esa sensación punzante en la nuca, como si unos dedos helados trataran de apartar mi cabello. En la penumbra de mi cuarto, lo único que escuchaba era el latido de mi corazón, retumbando en mis oídos con una cadencia demasiado humana. Sentí un susurro tan cerca que creí que mis propias sábanas lo habían emitido. No estás solo. Me incorporé de un salto, derribando la mesita de noche. El sonido seco del cajón al caer se mezcló con un eco lejano, como si alguien o algo hubiese aplaudido con las uñas. Me levanté, encendí la lámpara, y la luz tembló antes de estabilizarse. El cuarto, pequeño y reducido, parecía más ancho aquella noche. Las esquinas se alargaban, las sombras trepaban por las paredes. Un dibujo infantil, mi proyecto de antigüedad, colgaba torcido. La figura de un niño con ojos vacíos me observaba con insolencia. Di un paso, y mi pie se enredó en algo suave y crujiente. La sábana, o quizá una mano olvidada. Respiré hondo. Debes calmarte, me dije. Pero mi voz sonó extraña, cavernosa, como si fuera un eco de otra persona. La atmósfera cambió cuando sentí el primer objeto moverse. Era mi reloj, ese de esfera plateada, reposando sobre la cómoda. Sus manecillas giraron de repente, sin razón, avanzando varios minutos de golpe hasta marcar las 3:20. Creí que lo había adelantado yo en delirios de sueño, pero al tocarlo, estaba frío, más frío que el metal en invierno. Lo aparté de un empujón. El reloj chocó contra la pared y rebotó, anunciando un golpeteo sordo contra el suelo. Me agaché, lo recogí, y al volver a mirar, las manecillas habían retrocedido desesperadamente. Ahora marcaban las 2:05. Un crujido se desprendió del armario. La puerta, cerrada con llave desde hacía meses, estaba entreabierta. Mis dedos temblaron al rozar el picaporte. No recuerdo haberme acercado. Sin embargo, mis pasos me llevaron allí, como impulsados por un hilo invisible. Pisé un lego, lo sé. Nadie guarda legos en un armario, y el dolor agudo me despertó de mi propia inconsciencia. Tiré de la puerta de golpe. El armario gimió, protestó, y al abrirlo, descubrí que no había nada fuera de lugar. Mi ropa, mis zapatos, la vieja caja de recuerdos. Sin embargo, sentí una presencia detrás de mí. Tan inmaterial que no vi nada, pero lo sentí. Un aliento fétido que recorrió mi nuca y escaló por mi columna. Retrocedí hasta chocar con el escritorio. Las pantallas de la computadora parpadearon, encendiéndose y apagándose, mostrando breves destellos de una figura oscura. Me acerqué, y la pantalla cobró vida. Ahí estaba mi reflejo, pero con los ojos tan negros que su pupila devoraba el iris. Parpadeé, y la imagen desapareció, sustituyéndose por un mensaje en la ventana de chat. Pronto perderás la razón. No había nadie conectado. Cerré la tapa, golpeando la madera con la palma de la mano. En el silencio que siguió, creí escuchar una risa ahogada, un sonido que retumbó en mis paredes como si estuviera dentro de mis huesos. Intenté recomponerme, respiré, me dije que todo era fruto del estrés, de las horas invertidas en el canal de YouTube, de la soledad. No hay monstruos bajo la cama, me musité, y bajé la mirada para comprobar. La sábana se movió. Unas puntas negras y húmedas se asomaron por el borde, pequeñas y afiladas, como uñas desgastadas. Contuve el grito. El pelo de mi nuca se erizó y sentí la compulsión de huir. Tomé mi chaqueta y pensé en salir de allí, pero mis llaves habían desaparecido. Juro que las dejé sobre la mesa. La presión en el aire se volvió más intensa, como si el cuarto fuese un pecho encajado. Al darme vuelta, la ventana estaba abierta de par en par. El ventilador oscilante giraba de un lado a otro, empujando al aire frío. Sin recordar haberla abierto, me acerqué. Los vidrios cerrados y sin una grieta. Desorientado, cruzaba la habitación cuando algo chocó contra la pared, justo detrás de mí. El sonido metálico y seco aterrizó en el suelo. Un cuadro cayó. La foto de mi familia, donde estábamos sonriendo en unas vacaciones. El vidrio se hizo añicos. Lo recogí y vi que, en lugar de nuestra imagen, aparecían nombres escritos con tinta roja. Mira atrás. Mi pulso se hizo un tambor frenético.
La habitación comenzó a girar, las paredes se estrecharon y un siseo bajo surgió de algún lugar. Traté de gritar, pero mi voz se ahogó. Una sombra se deslizó entre mis pies, trazando un sendero oscuro que conducía hacia la puerta. Fue en ese momento cuando comprendí que no era un sueño, ni una alucinación pasajera. Aquella entidad quería algo de mí, y había empezado a reclamar su territorio. Me enderecé, con la adrenalina quemándome la garganta, y me aferré al marco de la puerta. Mi mano notó un pulso frío, como si alguien estuviera tocándome desde el otro lado. Apoyé la mejilla en la madera, paralizado por el terror, y ahí lo oí. Un susurro jadeante, precioso y letal, que exhaló mi nombre con una precisión dolorosa. «Ricardo». Silencio. Luego un golpe seco. La puerta tembló, y supe que si cedía un segundo, quedaría atrapado. Miré atrás una última vez. La sombra había desaparecido, pero el miedo siguió allí, latiendo, creciendo. Solo quedaba una certeza. Esto acababa de empezar. Con esa promesa en los labios del silencio, supe que debía mantenerme firme. Pero algo acechaba en la oscuridad de mi propia mente, y esta vez no huiría. Al alba, mi reflejo ya no me reconocía. Apenas abrí los ojos, sentí el peso de la noche aferrado a mis párpados. El reloj digital, esa misma reliquia de metal helado, marcaba las 6:33, aunque juraría que llevaba dormido apenas unos minutos. La luz mortecina del sol filtrándose por la cortina parecía arrastrar sombras vivas por la habitación. El silencio era tan absoluto que hasta el aire crujía cuando lo respiraba. Me incorporé despacio, con la piel erizada, y un olor a humedad y óxido recorrió mi nariz. Al levantar la vista, el espejo frente a la cama me devolvió la imagen de un extraño. Las ojeras profundas, el cabello alborotado, la camisa arrugada y un gesto de terror incrustado en la mirada. Parpadeé, y esa faz ajena pareció sonreírme con malicia. La superficie del espejo se onduló unos instantes, como una lámina de agua siendo agitada, y en ese breve instante vi algo moverse detrás de mí. Una silueta encorvada, sin rostro, cuyos dedos largos apuntaban al suelo, trazando un camino invisible. Retrocedí con el corazón golpeándome el pecho. El espejo volvió a la normalidad, pero la gélida sensación no me abandonó. Avancé hacia la ventana y corrí la cortina con brusquedad. El mundo exterior era igual que siempre. El barrio silencioso, los coches estacionados, los árboles mecidos por el viento. Sin embargo, al mirar de nuevo hacia el espejo, la figura estaba más cerca, susurrante, y dibujaba con su aliento una palabra difusa. «Vete». Salí de la habitación como si huyera de una habitación en llamas. Bajé al pasillo y noté que el suelo crujía bajo mis pies, como si cada paso despertara ecos ocultos. Las luces del pasillo parpadeaban, encendiéndose y apagándose al ritmo de mis pisadas. En la cocina, encontré mi teléfono en la mesa, con la pantalla encendida mostrando un vídeo. Era yo mismo, grabándome mientras dormía, los ojos abiertos y clavados en la cámara. El vídeo duraba 9 minutos, pero en ese tiempo mi yo dormido no parpadeaba ni una sola vez. Mis manos temblaron y aparté el teléfono. La pantalla se fundió a negro, y emergió un mensaje escrito con trazos de sangre digital. «¿Quién eres tú?» Desesperado, intenté llamar a alguien, a mi madre, a un amigo. Nadie contestó. Los 3 mensajes que envié quedaron con el temible icono de entregado, pero sin confirmación de leído. Esa soledad era más horrible que cualquier moneda de 3 caras. ¿Y si nadie creyera lo que me pasaba? Decidí salir de la casa. Quizá el aire fresco me ayudaría a recomponerme. Abrí la puerta principal y respiré profundo, pero el mundo olía distinto. Un hedor metálico se mezclaba con la brisa matinal. Di un paso fuera y sentí que me hundía como si la acera fuera un pantano. Di media vuelta, asustado, y al fijarme en la puerta, vi que estaba sellada por dentro, las bisagras deformadas y la cerradura retorcida, como si las manos de alguien, o algo, hayan querido asegurarse de que no escapara. La presión se me subió al pecho. Golpeé la puerta, llamé al vecino que vivía encima mío, pero su piso permaneció silencioso. Arranqué la manija con un tirón. Por un instante, creí abrirme paso hacia la libertad. Un hilo negro y brillante se extendió desde el interior, envolviendo mi muñeca con delicadeza mortal. Era como si un susurro hecho de sombras se enroscara en mi piel,
absorbiendo mi calor. El dolor punzante hizo que gritara. Solté un jadeo cuando la cuerda se rompió, pero en mi mano quedó un hilo ínfimo, que goteaba un líquido oscuro. De nuevo dentro, con la puerta cerrada y sin salida, me desplomé contra la pared. El hilo se deshidrató en un fragmento seco, imposible de identificar. Lo guardé en un frasco de especias vacío, con la extraña certeza de que aquello debía conservarse. De lo contrario, la entidad reclamaría mi sangre de nuevo. Mi mente se debatía entre la locura y la lucidez. Ambas parecían conspirar para aplastarme. Avancé hacia la sala. Las sombras danzaban en las paredes conforme mis pasos creaban un vaivén errático. Sobre la mesa, sin venir a cuento, había un viejo diario mío que no recordaba haber tocado en años. Lo abrí, páginas amarillentas, notas de adolescencia, y al final, un dibujo infantil de un monstruo con alas. En la siguiente página, con una caligrafía que no era mía, apareció una frase. Pronto volverás a verme. Mi corazón se aceleró. No sabía si cerrar el diario o leerlo entero. Un estruendo resonó en la planta de arriba. Era como si algo enorme cayera con violencia. Me quedé paralizado. Cada fibra de mi cuerpo me instaba a huir, pero no había dónde. Solo podía subir. Cada peldaño crujió bajo mi peso, y al llegar al descansillo, una risa tenue y retorcida se coló entre los muros. Ni siquiera estaba seguro de si provenía del rincón más oscuro, de la nada o de mi propia cabeza. Tomé aire y di el paso decisivo. Me adentré en la penumbra del segundo piso. Y entonces, la puerta de mi cuarto chirrió al abrirse lentamente, sin que yo la tocara. Nunca he sentido tanto deseo de gritar como en ese instante. La noche me sigue reclamando, y sé que dentro de ese cuarto, la criatura me espera con paciencia infinita. Al pisar el umbral, sentí que mi propio aliento se convertía en un látigo helado. El manguito de la chaqueta me rozó el tobillo, un recordatorio sordo de que había ascendido en busca de respuestas. La puerta entreabierta de mi antigua habitación parecía un portal al vacío. La madera desgastada crujía sin que la tocara, y una luz vacilante, oscura, viscosa, se derramaba por la rendija, iluminando el suelo con un tono púrpura enfermizo. Di el primer paso y el piso bajo mis pies se arqueó como si fuera un músculo vivo. Un escalofrío me recorrió la espalda y mis uñas se hundieron en la palma de mi mano. Esto no puede estar pasando, me repetí, mientras mi voz temblorosa resonaba con un eco ajeno. La habitación había cambiado. Antes, era un santuario de recuerdos, libros apilados, pósteres en las paredes, el escritorio con mi lápiz y mis apuntes. Ahora, todo estaba desconfigurado, los libros abiertos, sus páginas desgarradas, los nombres tachados con tinta negra, salpicadas de una sustancia oscura que parecía coagular en las esquinas. Los pósteres se habían transformado en rostros deformes, miradas que sangraban, bocas abiertas en un grito eterno. Mi propio escritorio se había convertido en una mesa de sacrificio. Trozos de papel colgaban de sus bordes como lenguas, arrastrándose hacia mis pies. Me acerqué al centro de la estancia. El aire olía a ozono y carne podrida, un aroma imposible de describir sin revivir el asco. En la alfombra, un sendero de huellas húmedas recorría el suelo, profundizándose con cada paso hacia la esquina más oscura, donde una figura se reclinaba, inmóvil. No podía distinguirla al principio. Su cuerpo se mimetizaba con la penumbra, como si hubiera absorbido la luz misma. Cuando levanté la linterna, ese pequeño foco carcomido que siempre guardo en la mesita de noche, la criatura alzó la cabeza. No tenía ojos, solo dos órbitas vacías de las que emanaba un humo negruzco, y su boca era un corte ancho, sin labios, de donde goteaba un fluido rojo y espeso. Un jadeo se escapó de mi pecho. Di un paso atrás y tropecé con el diario abierto que había encontrado antes. La página giró sola, deteniéndose ante mí. Un dibujo, similar al de mi infancia, mostraba la silueta de una persona encadenada a una puerta. Debajo, una frase. Aun con la llave, no abrirás. Mi mano tembló sobre el papel. Mis pensamientos giraban en espiral, incapaces de hallar una lógica. ¿Había sido yo quien lo dibujó, años atrás, sin recordar? ¿O había alguien, o algo, capaz de retroceder en el tiempo de mi mente y escribirlo? La criatura se incorporó lentamente. Sus articulaciones crujieron como ramas secas. Respiró,
y el sonido fue un susurro de miles de voces fragmentadas. «Estás encerrado», decían, «sin salida». Di otro paso atrás, tropecé con un montón de fotografías dispersas en el suelo. Imágenes de mi infancia, de mi familia, de momentos felices. Todas, excepto una. En la última foto, aparecía yo, de espaldas, con una sombra idéntica a la criatura sobre mis hombros. Mi pulso se disparó. Mi visión se nubló, y por un instante creí que era un retrato de mi futuro, una promesa macabra. Al recuperar la claridad, la figura había avanzado 2 metros. Su presencia se expandía en la habitación, alargándose contra las paredes como una mancha de tinta creciente. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Intenté moverme, pero mis pies estaban anclados al suelo. Mi mente se debatía entre la huida y el colapso. En ese instante, el diario cobró vida. Sus páginas se alzaron en el aire, flotando en círculo a mi alrededor, y comenzaron a girar con violencia. Las palabras escritas se desprendían de sus líneas y flotaban en el aire, formando un torbellino de símbolos que palpitaban con luz propia. La criatura alzó los brazos y se unió al remolino. Una ráfaga de viento oscurísimo barrió la estancia, arrancando la puerta de sus goznes. A través del hueco, vi la escalera, la salida, pero justo antes de que pudiera dar el salto, la figura extendió un dedo huesudo y lo posó en mi frente. Sentí un dolor punzante, como un puñal frío atravesando mi cráneo, y mi visión se fragmentó en 1000 espejos. En cada fragmento, me veía transformado en esa misma cosa que me observaba, sin ojos, sin rostro, atrapado en un cuerpo ajeno. La luz de la linterna titiló y se apagó. El silencio reinó absoluto. Luego, una voz distinta emergió del caos, suave y maternal, pero cargada de una crueldad infinita. «Bienvenido a casa». Un estremecimiento recorrió todo mi ser. La habitación se oscureció por completo, y supe que ya no habría vuelta atrás. Mi esencia se quiebra ante esta nueva verdad. No soy el huésped, sino la presa. Y, en la sombra, algo acaba de despertar por completo. Cuando comprendí que ya no era yo quien caminaba, supe que todo había cambiado. El aire se volvió denso, casi sólido, al abrir de par en par mis ojos. Lo primero que sentí fue un gusto metálico en la boca, como si bebiera mi propia sangre en cada respiración. Al girar la cabeza, advertí que la habitación se había metamorfoseado. Las paredes mostraban cicatrices de grietas vivas, surcadas por una savia negra que palpitaba como venas bajo la pintura descascarada. El piso temblaba bajo mis pies descalzos, y cada baldosín parecía hundirse en la oscuridad. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo cedió al peso de un cansancio desconocido. Me levanté con esfuerzo y comprobé mis manos. Tenían un matiz ceniciento y uñas quebradizas, como si llevara encerrados siglos en ese lugar. Sentí pánico al notar una llave oxidada colgando de mi muñeca, su cadena hundida en la carne como un grillete. Tiré hacia atrás con todas mis fuerzas. El metal se resistió, rozándome la piel con un frío que quemaba. El crujido de la cadena resonó como campanas fúnebres. Avancé hacia la puerta arrancada del marco, deseando escapar, pero detrás de mí se erguía la criatura, sus contornos más nítidos que nunca, como si la oscuridad misma hubiera cobrado cuerpo. Esta vez sus órbitas vacías reflejaban una malevolencia consciente. Estiró un brazo esquelético. Al hacerlo, las sombras del suelo se alargaron para formar garras que emergían del suelo. Di un salto hacia un lado. Las garras chocaron contra la pared con un chirrido de metal retorcido. Noté un susurro en mi oído, un murmullo antiguo. «Eres mi llave y mi cárcel». Una voz tan profunda que estremeció mis entrañas. Me negué a creerlo, pero el recuerdo me golpeó sin avisar. Aquella vez, de niño, cuando jugué a cerrar un ataúd de cartón en el taller de mi abuelo y encontré la llave, experimento que referí como un juego macabro. Ahora ese juego era real y sin retorno. El engranaje de la llave encajó en mi mente, girando con un chasquido. La criatura avanzó y el cuarto se deformó. El suelo se hizo pendiente y resbalaba, obligándome a deslizarme hacia la esquina opuesta, donde un ventanal sellado brillaba con luz mortecina. Podía ver más allá un pasillo interminable, recubierto de espejos rotos que reflejaban mi imagen mutada. Siempre distinto. A veces un anciano de mirada vacía, otras un niño con las facciones retorcidas por el dolor. En todos los reflejos,
La criatura aparecía detrás de mí, siempre con la misma sonrisa carente de labios. Un golpe seco retumbó detrás. Me giré. Una puerta adicional, antes inexistente, rechinaba al abrirse. De ella emergió un haz de luz blanca, cegadora, y un sonido como campanas de iglesia. Instintivamente supe que era una oportunidad. Atravesar ese portal significaba romper el ciclo. Corrí con pasos torpes, arrastrando la cadena que ahora chisporroteaba en el suelo, dejando un rastro de hollín. El pasillo se estiraba sin fin. Mis pasos eran absorbidos por la penumbra. Tras cada uno, la puerta luminosa parecía alejarse. «Siempre estás un paso detrás», susurró la sombra, su voz multiplicada en los fragmentos de espejo. Al pasar delante del cuarto número 13, vi mi nombre escrito en la madera, con la misma caligrafía febril del diario. «Ricardo, tú eres la pesadilla». Mi corazón sangró al leerlo. Un escalofrío me recorrió al oír un golpe de campana más cercano, como si aquel faro de luz quisiera alejarse. Me detuve ante un espejo intacto, el único sin grietas, suspendido en la nada. En su reflejo, no aparecía yo. Era la criatura, alzando la cabeza con orgullo, y entre sus dedos brillaba la misma llave de mi muñeca. Di un paso atrás, aterrado. El espejo palpitó, abrió una grieta y me succionó el miedo. Sentí un tirón en el pecho y mi propia llave vibró, liberando un estruendo de corcheas distorsionadas. En un arrebato, arrojé mi cuerpo contra la pared contigua. El impacto me separó de la sombra de un salto, y la cadena se rompió de nuevo, pero la llave se deslizó al suelo y rodó hacia el espejo. Observé cómo caía, suspendida en el aire, girando. El espejo tembló, como si respirara, y la grieta se ensanchó formando una boca que me invitaba a entrar. La luz del otro lado parpadeó. Más allá, distinguí un pasillo vestido de blanco, limpio, normal. La puerta titiló y pareció llamar mi nombre una última vez, prometiéndome la salvación. Un miedo primitivo me alertó. ¿Qué esperaría al otro extremo de ese resplandor? Libertad o el mismo horror vestido con otro rostro. La criatura alzó el brazo, señalando el portal, y su boca vacía se curvó en lo que pretendía ser una sonrisa cómplice. Ante mí solo quedaban dos opciones: entregarme al blanco cegador y arriesgarme a un destino incierto, o enfrentar la oscuridad que empezaba a materializarse tras mis pasos. Sabía que, ocurriera lo que ocurriera, el siguiente movimiento no solo definiría mi escape, sino que descubriría la verdadera razón de mi encierro. El portal parpadeó. El pasillo resplandeció. Y mis pies comenzaron a avanzar por voluntad propia. La llave giró por última vez, y el silencio estalló en dos. Al pisar el umbral del resplandor, mi aliento se cristalizó en un suspiro de incertidumbre. La puerta luminosa se cerró tras de mí con un chasquido sordo, y el pasillo impoluto me envolvió en un silencio antinatural, como si aquel corredor hubiera sido construido para acallar mis gritos. Mis pies avanzaron de forma autónoma sobre el piso inmaculado. Cada paso resonaba con un tintineo metálico, como si mis huesos hubieran sido sustituidos por campanas de vidrio. Al alzar la vista, comprobé que no había ventanas, solo paredes blancas que se curvaban a lo lejos, difuminándose en una niebla perlada. Un ligero zumbido, casi imperceptible, recorría el aire. Un murmullo de voces amalgamadas, recitando mi nombre en un eco interminable. «Ricardo. Ricardo». Aquella cadencia me atravesaba la médula, despertando la urgencia de huir. Sin embargo, mis piernas continuaban su trayecto hacia una puerta esmerilada al final del corredor, marcada con el número 0. Alzó la mano para rozar la superficie fría, y la puerta se deslizó hacia un costado por sí sola, revelando un espacio que oscilaba entre lo familiar y lo ajeno. Era mi propia casa, el vestíbulo de entrada, con el recibidor y el perchero, idéntico al real, salvo por un detalle siniestro. El espejo de pared estaba cubierto por una tela negra que goteaba un líquido oscuro. La alfombra roja, que solía acoger mis pisadas, estaba prendida en pequeñas brasas que chispeaban lentamente, como un fuego eternamente moribundo. Al dar un paso, sentí el calor del tapiz. Acto seguido, un frío que se coló por mi espina dorsal. Noté mi pulso retorciéndose dentro de mi garganta. Mis sentidos colapsaban en un torbellino. Me atreví a retirar una esquina de la tela. Bajo ella, el espejo reflejaba no mi cuerpo, sino mi infancia. Me vi a mí mismo,
con 7 años, contemplando la misma entrada, mientras mi abuelo reía detrás de la cámara. De pronto, el grabado de la memoria se distorsionó. Su figura se volvió la de la criatura, inclinada sobre mí, como si me llamara a gritos. Un grito ahogado escapó de mi boca y chillé, retrocediendo hasta toparme con la pared. Entonces, escuché un paso tras de mí. Giré instintivamente. La puerta por la que había entrado se había convertido en un lienzo de carne viva, palpitante de venas negras, y de allí emergía un pulgar óseo que señalaba mi pecho. Me llevé la mano al corazón y sentí que ya no latía con mi fuerza. Era la criatura la que impulsaba mi sangre. Mis piernas temblaron y me dejé caer en el suelo. En la penumbra que rodeaba al resplandor limpio, distinguí una silueta. Mi madre, tal como la recordaba, con su cabello largo y grisáceo, inclinada junto al perchero. Sus labios temblaban y de ellos brotaba un susurro triste. «No tenías que venir aquí». Un presentimiento asfixiante me impidió responder. Sentí que el calor de la sala moría, sustituido por un viento helado que erizaba cada fibra de mi ser. De repente, la puerta del fero se reabrió y la criatura apareció apenas visible entre la oscuridad creciente. Sus ojos vacíos brillaban con un fulgor carmesí, y al levantar la cabeza dejó escapar un alarido intestinal que se clavó en mis oídos. La sangre en mis venas se congeló, y al mirar al espejo, mi reflejo me sonrió con una boca llena de colmillos. Fue entonces cuando entendí el propósito de aquel corredor de luz. Era una trampa diseñada para despojarme de mi humanidad mediante el dolor y la traición de mis propios recuerdos. Me incorporé con un esfuerzo desesperado, las brasas de la alfombra salpicándome los pantalones, y corrí hacia la salida. Cada paso en el pasillo blanco se alargaba, los metros se multiplicaban ante mí. El murmullo se hizo un grito. «No escaparás», y mi nombre retumbó como un martillo. La puerta tras de mí se desvaneció, cerrando el único refugio posible. De pronto, el corredor desembocó en una sala circular, cuyas paredes estaban forradas con espejos manchados de un carmesí reseco. En el centro, un atril sostenía un libro de tapas negras, abierto en una página en blanco que latía al ritmo de mis pulsaciones. Sentí la atracción fatal. Un impulso irracional me llevó hasta él, y mis dedos rozaron la página. Al contacto, palabras comenzaron a fluir, formándose delante de mis ojos. Aquí es donde todo comienza. Y aquí mismo, todo terminará. Un escalofrío me atravesó. La criatura emergió de uno de los espejos y avanzó hacia mí, estirando sus brazos como si quisiera enterrarlos en mi pecho. Di un salto atrás, pero tropecé con mi sombra, que se desprendió del suelo y se enroscó en mi tobillo con fuerza. Intenté zafarme, pero el miedo me sirvió de cadenas. El libro latió más fuerte, y todo en la sala se iluminó con un rojo intenso. Y entonces, mientras mis dedos agonizaban sobre la página, comprendí que no se trataba de la última puerta. Esa sala era el verdadero umbral. Lo que escribiera allí definiría si quedaba libre, o si quedaría convertido en una nota más, condenada a latir entre esas paredes para siempre. Un susurro emergió del libro, suave y mortal. «Empiece a escribir, Ricardo». Mi mano temblorosa se alzó con la pluma. Y en ese instante, supe que el horror no residía en lo que me esperara, sino en lo que yo mismo decidiera narrar. Al rozar la punta de la pluma contra la página, sentí como un latido ajeno se instalaba en mi sien. La tinta brotó oscura, húmeda, dibujando las primeras letras con un temblor que no era mío. Cada palabra que escribía resonaba en la habitación como un eco de metal retorcido, y en el aire suspendido se formaba una neblina escarlata que envolvía mis muñecas. El libro estaba vivo. Sus hojas se expandían y contraían al compás de mi pulso, engullendo la luz con voracidad. «Escribe tu miedo», susurró el tomo con una voz confusa, mezcla de mi voz infantil y el aliento del monstruo. Mi mano vaciló, mis pensamientos titilaron entre la cordura y el abismo. Sin embargo, sabía que rendirme significaría permanecer atrapado para siempre en aquel santuario de espejos. Incliné la cabeza y dibujé mi primer verso, tembloroso. «La noche me habita», susurra en mi cráneo, y en cada reflejo, yo me vuelvo extraño. Al trazar la última línea, la sala entera vibró, y los espejos exudaron un susurro coral. «Side». Lo hice, aunque cada palabra drenaba un fragmento de mi voluntad. Rasgo la memoria, buscando un pasado,
donde ya no existan sombras a mi lado. El libro respondió con un estremecimiento. Sus páginas giraron velozmente, revelando una inscripción en tinta de sangre. Aquí comienza tu narración eterna. Por un instante, creí que la pluma se deslizaría sola, pero apreté los dedos y forcé mi voluntad. El monstruo, al acecho en el cristal, se alzó de uno de los espejos y observó con curiosidad espectral cada línea que brotaba de mi mano. Topé con un párrafo vacío, un abismo de blanco puro. En mi mente surgió la imagen de mi familia, lejos y ajena, el recuerdo de mi voz de niño riendo en el patio. Sentí nostalgia y pavor. Si escribía ese recuerdo, la criatura podría robarme mi pasado. Aún así, la pluma bajó. Antes de todo, existió un niño, con una risa libre como el viento. Ahora, solo queda ceniza, en el hueco de mis huesos. El libro gimió y soltó un soplo de aire fétido que me zarandeó. En los espejos se proyectó mi infancia feliz, la última vez que sentí seguridad. La tensión se enrareció, la criatura avanzó. Sus pasos no producían ruido, como si flotara. Sobre la mesa, un frasco con el fragmento de cadena empezó a hervir, liberando gotitas negras que chocaban contra la madera y rebotaban. Me di cuenta de que todo elemento de mi vida, la llave, la pluma, incluso mis recuerdos, estaban conectados a aquel ritual. Cada trazo servía para alimentar la jaula que me contenía. Al llegar al final de la página, sentí un impulso que nació de lo más profundo. Tracé una última línea, retando al destino. Si mi alma pende de tu libro maldito, romperé tus cadenas. Con el eco de mi grito. La página ardió. Un anillo de fuego oscuro brotó en el atril y la llama se expandió hacia los espejos. El cristal se hizo líquido y comenzó a gotear, dejando al descubierto un más allá de tinieblas puras. La criatura chilló, y el suelo tembló bajo mis pies. El libro emanó un relámpago de luz espectral que iluminó mi rostro. Comprendí que la única forma de liberarme era destruir aquello que me creaba, el relato mismo. Pero si lo destruía, sacrificaría por completo mi identidad, quedando reducido a un eco sin forma. El contraste me partió en dos. Un lado ansiaba la libertad, el otro temía la inexistencia. Mientras mis manos se alzaban para cerrar el tomo con violencia, escuché un murmullo en el fondo de la sala. No era la voz del libro, ni de la criatura. Era la mía, doblada, suplicando desde un rincón perdido de la conciencia. No te rindas. La llama crepitó alrededor del atril, y un remolino de palabras imprimió su huella sobre el aire, formas danzantes que clamaban ser leídas. Supe que, si soltaba la pluma, la historia se escribiría sola, consumiéndome. Entonces, con un impulso final, alcé la mano y un silencio absoluto tronó en el recinto. El fuego se extinguió, y mi reflejo, por primera vez, parpadeó sin la sombra tras él. Mi corazón, todavía latiendo con fuerza, me susurró. Tú decides el final. La sala recobró su quietud. El libro volvió a la página en blanco. El frasco yacía frío. Solo quedaba un hecho innegable. El monstruo había retrocedido. Por ahora. Con la pluma en la mano y la llave en el bolsillo, di un paso hacia el portal que me condujo de vuelta a la realidad. Y una última pregunta retumbó en mi mente, gélida y exigente. ¿Seguirás leyendo, amigo mío?